La familia Pérez se levantan a las 5 de la mañana, se suben al carro, evaden el primer retén, toman la ruta más larga para no pasar por los peajes. Llegan a un pueblo cercano, van a la piscina, van a comer a la panadería. Carlos Pérez, el padre, es asintomático. Él no lo sabe y llevó el virus a un pueblo donde no había casos. Familia Pérez, ¿por qué salieron de viaje el puente? Su excusa: estamos cansados de estar encerrados. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida hoy a este espacio del Facebook Live para interactuar con ustedes, recibir sus preguntas, contestar interrogantes. Me acompaña hoy el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. Quiero empezar este espacio una vez más, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país, agradecerle a todo el personal de la salud que trabaja por salvar vidas, a todos los miembros de la fuerza pública de nuestro país, a los funcionarios del orden nacional, departamental, municipal, a quienes están en los servicios públicos, servicios esenciales, a quienes han estado en las cadenas de abastecimiento, a todos aquellos que han ido recuperando vida productiva con protocolos, con distanciamiento, siguiendo las pautas de higiene. Y saludar muy especialmente con gratitud a todas las familias colombianas que han actuado con gran conciencia colectiva, con conciencia también individual, cada uno de sus miembros, porque juntos vamos a seguir enfrentando este COVID-19. Quiero empezar el día de hoy haciendo un balance de las cifras del COVID-19 que se registran en las últimas horas. Se han realizado en total el día de hoy 12.481 pruebas. Se han registrado 1.888 casos positivos en todo el país. Hay búsqueda activa, identificación de conglomerados y tenemos una positividad para el día de hoy del 15%. Algo muy importante, tenemos 711 recuperados y ya Colombia llega a 19.426 recuperados, lo que nos pone prácticamente en el 39.8% en materia de recuperación. Tenemos registrados el día de hoy, desafortunadamente, 47 fallecidos. Expresamos a las familias que han perdido sus seres queridos nuestra solidaridad, nuestra voz de apoyo, nuestra voz de condolencia. A la fecha, se han realizado en total en nuestro país 482.832 pruebas. Tenemos 434.086 descartadas. Los casos totales que se han registrado son 48.746, de los cuales el 89.51% están siendo atendidos en casa, que son 43.683. Tenemos el 5.91% de los casos positivos en hospitalización para un total de 2.882 y tenemos en unidades de cuidado intensivo el equivalente al 1.05% de los casos positivos para un total de 511 personas. A nivel mundial, brevemente, se han registrado 7.625.883 casos, tenemos recuperados 3.663.251 y el mundo registra para el día de hoy 425.931 fallecidos. Hoy nos acompaña el ministro Jonathan Malagón, el ministro de Vivienda. Vamos a hablar de muchas de las medidas que se han adoptado también en este sector y también, debo reconocer, hemos recibido muchísimas preguntas en las últimas horas a través de las redes, de plataformas de WhatsApp, a través de Facebook, relacionadas con el producto que se ha lanzado esta semana de la hipoteca inversa. Un producto que lo tienen 38 países del mundo, ahora incluyéndose Colombia, que es un mecanismo también de protección a la vejez y frente al cual sabemos que hay muchos interrogantes que ustedes nos han planteado. Para darle agilidad a este espacio, entonces vamos a empezar con las preguntas que ustedes nos han enviado a través de Facebook. Presidente, ¿será que yo puedo poner en el programa de hipoteca inversa una vivienda que yo tengo en arriendo o es obligatorio que sea la que tengo como vivienda? Bueno, yo quiero contestarle a don Carlos Sierra esa pregunta que nos envía y claramente el producto original está pensada para que las personas que están en su vivienda puedan entrar a este programa.
De hecho, hemos utilizado también el ejemplo, si es una pareja, el primer requisito es que sean mayores de 65 años y lo que se hace es la proyección de la hipoteca inversa sobre el más joven de la pareja. De tal manera que a través de un tercero independiente se hace el avalúo, no lo hace el interesado, lo hace un independiente, se hace el avalúo y se determina entonces cuál sería el flujo a pagar mensualmente mientras, mejor dicho, a lo largo de la vida de la pareja. Y algo que es interesante, esa pregunta nos la han hecho varias personas. Si la persona tiene una segunda vivienda, es decir, si vive en su casa pero tiene una segunda vivienda en arriendo, perfectamente esa vivienda que está en arriendo también puede entrar bajo el esquema de hipoteca inversa. Ministro Malagón, ¿usted quisiera precisar algo más para contestarle a don Carlos? Presidente, yo creo que está muy clara la respuesta. La pregunta que hace don Carlos nos lleva a insistir sobre la importancia de este instrumento. Este es un instrumento voluntario, este es un instrumento optativo, es una alternativa para aquellas personas de la tercera edad que así lo deseen. Y tal como lo dice el presidente, la idea es convertir una propiedad en un ingreso vitalicio, en una renta durante la vejez. Esa propiedad puede ser el mismo apartamento, la misma casa en la que están viviendo, caso en el cual pasan a recibir un ingreso, pero cuentan además con el disfrute hasta el último de los días de la propiedad y del techo, o si fuera una segunda, una tercera casa, una propiedad por inversión, podrían incluirla en el esquema de hipoteca inversa y si por ejemplo está arrendado tendrían dos ingresos, el ingreso del arriendo y eso se le sumaría el ingreso de la hipoteca inversa. Se trata al final del día de poner a los adultos mayores en el centro de la decisión sobre su propio patrimonio, empoderarlos con más alternativas. Veamos la segunda pregunta que tenemos. Buenas tardes, señor presidente. Bendiciones para usted y su familia. Mis papás, mis abuelos, mis compañeros y yo estamos preocupados de volver a las clases presenciales. ¿Sería posible terminar este año con las clases virtuales y ya el próximo año empezar con las clases presenciales? Muchas gracias. Esta pregunta nos la envía Luciana Ochoa, me dicen aquí el equipo de producción. Luciana, quiero agradecerte esa pregunta. Tienes que estar tranquila, tú, tus papás, tus compañeros, todos, que nosotros no vamos a dar ningún paso que los ponga a ustedes en riesgo, sobre todo en lo que tiene que ver con el regreso al sistema escolar. Nosotros fuimos uno de los primeros países de América Latina en tomar la decisión de sacar a los niños de jardines y de colegios y tomamos esa decisión prácticamente desde el mes de marzo hasta el 31 de mayo. Y en mayo, después de haber hecho todas las valoraciones, tomamos la decisión de que pensaríamos en agosto, pero ojo, con un sistema de gradualidad de la mano con las secretarías de educación de los distintos municipios, de las distintas ciudades y por supuesto, acompañados de las decisiones que nos estén asesorando los infectólogos, los epidemiólogos, que son los que están analizando el comportamiento del COVID-19. Entonces, lo primero es que tenemos que mantener también ese enfoque regional y gradual. ¿Por qué digo regional y gradual? Hay muchos lugares del país donde no se han presentado ningún caso de COVID hasta la fecha, que vamos en el día 100 desde el primer caso. Y la otra cosa que es importante es que en algunos lugares se pueden empezar a dar esos pasos bajo el sistema que hemos dicho, que es una especie de sistema dual. Un sistema donde tenemos las clases presenciales, pero también el trabajo en casa y también la virtualidad. Algunos lo han denominado en el mundo el sistema de alternancia. Esa es una opción que hemos contemplado. Pero mi mensaje para ti, para tus papás, para tus compañeros, es que nosotros vamos a estar monitoreando en las próximas semanas cómo se comporta la pandemia en el país y puedes tener la plena seguridad de que la decisión que nosotros tomemos será pensando en que los niños no sean un factor de contagio y que tengan la mayor protección posible. Muchas gracias por esa pregunta, Luciana. ¿Qué otra pregunta tenemos? Señor presidente, buenas tardes. Mi nombre es Juan Diego Rodríguez González. Hago parte del sector hotelero. Mi pregunta es una fecha aproximada para cuándo más o menos podríamos aperturar los establecimientos hoteleros, obviamente siguiendo las normas de bioseguridad. Muchas gracias. Juan Diego, muchas gracias por esa pregunta. En estricto rigor,
Cuando nosotros miramos todos los decretos de orden público que se han expedido desde el 24 de marzo, no hemos tenido un cierre del sector hotelero. Obviamente muchos hoteles han tomado la decisión en el marco de la pandemia porque no tienen la suficiente demanda y tenerlos abiertos con capacidad limitada se vuelve muy difícil y muy engorroso. De otro lado, en algunos municipios que no han presentado casos de COVID, se han ido avanzando también con los protocolos y se pueden ir dando también recuperaciones graduales a solicitud de los respectivos alcaldes. Y algo también que es importante, ya nosotros hemos dicho que empezamos a hacer pilotos sobre el tema aéreo y también hemos ido dando pasos también obviamente con las respectivas restricciones en lo que tiene que ver con el transporte intermunicipal. Tenemos los casos de los lugares donde no se han registrado casos de COVID-19 y de otro lado hemos recibido también de parte de muchos gobernantes regionales el deseo de empezar a explorar las rutas aéreas. Para eso vamos a empezar con los pilotos y yo creo que en la medida en que vamos dando esos pasos, ustedes, los que están en el sector hotelero, van a poder también ir habilitando infraestructura. Y algo también que quiero precisar, nosotros lanzamos la campaña Por lo que nos cuidan, donde también hemos habilitado con varias ciudades convenios para que los hoteles puedan servir para que el personal de la salud pueda pernoctar, pueda descansar, pueda alimentarse o pueda ducharse. Y eso ha funcionado desde el punto de vista de operación en materia de convenios. Ya tenemos Fontur haciendo convenio con varias ciudades y en las próximas semanas los estaremos viendo en pleno funcionamiento. Así que también es una alternativa. Y de otro lado, hemos tomado medidas que tienen que ver con la exención del IVA que va hasta finales de este año para el sector hotelero, para todos sus servicios. Y debo también hacer mención que se ha llevado el anticipo del impuesto de renta de este año a cero, para que también podamos tener una posibilidad de alentar y de darle oxígeno al sector hotelero. Pero mi mensaje de fondo es, no hay en este momento una restricción como tal, están por supuesto los temas relacionados con los protocolos de bioseguridad y muchos, lo que hemos visto, es que han optado por cerrar porque no han tenido la demanda que les requiere para que no se vuelva un costo aún mayor. Así que creo que el mensaje ahí está claro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Señor presidente, ¿quién determina cuánto vale mi casa en el sistema de la hipoteca inversa? Porque si son las entidades financieras, pues me van a decir que vale menos para darme una renta menor. Esa pregunta nos la hace don César Rodríguez, ministro Malagón. Es una pregunta bien importante, porque justamente lo que se quiere es que quien hace el avalúo no sea ninguna de las partes interesadas. El avalúo no lo puede hacer el dueño, el avalúo no lo puede hacer tampoco el fondo que va a hacer la inversión. Tiene que ser un tercero independiente, de tal manera que cuando se fije el valor del avalúo sea sustentado primero en un análisis imparcial que le dé plena garantía también a la persona que está optando por ese producto. Ministro. Así es, presidente. Usted nos ha insistido en que no solamente reglemos y habilitemos el producto, sino que también tengamos todas las disposiciones necesarias desde lo normativo para garantizar la protección de los derechos del consumidor. En esas disposiciones tendremos, por ejemplo, la obligatoriedad que los que finalmente se acojan al mecanismo de hipoteca inversa conozcan todos los parámetros, que tengan suficiente ilustración sobre el producto para no inducirlos al error. Uno. Segundo, que cuando haya, por ejemplo, una muerte temprana, los familiares puedan reclamar el predio pagando la deuda y que tenga además un periodo razonable en el que puedan hacer esos pagos. Pero tal vez uno de los elementos centrales de la protección del consumidor es este: ¿quién hace el avalúo? Ya lo decía don César, no lo puede hacer la entidad financiera que es contraparte en la hipoteca inversa, pero tampoco lo puede hacer la familia. Por eso los evaluadores serán siempre en todas las operaciones independientes, y después de hacer su avalúo, que es independiente, insistimos, las dos partes determinarán si aceptan ese valor comercial, y con base en ese valor comercial es que se determinan los flujos de las rentas vitalicias en las que las hipotecas inversas están esperanzadas, en las que están además programadas. Entonces, el parámetro central de la hipoteca inversa, el avalúo de la vivienda, y lo hace siempre una entidad independiente. Aquí nos hace una pregunta a través de Facebook José Pablo. ¿Para qué estratos aplica el programa de hipoteca inversa? Muy buena pregunta, ministro Malagón.
Presidente, para todos los colombianos, independientemente del estrato, cualquier colombiano que tenga propiedad sobre un bien puede considerar la figura de hipoteca inversa. Y es interesante porque hay quienes nos dicen, presidente, es que la hipoteca inversa funciona bien para, por ejemplo, una vivienda no bis. ¿Puede haber hipoteca inversa sobre una vivienda de interés social? La respuesta es, desde luego, si estamos hablando, por ejemplo, de una vivienda de interés social del orden de los 115 millones de pesos en su avalúo, es probable que la renta que reciban las familias sea una renta cercana al $500,000 de pesos. Entonces, sí hay mercado para las hipotecas inversas, tanto en las viviendas no bis como en las bis, para cualquier estrato en Colombia. Aquí nos pregunta Felipe, señor presidente, si aplico la hipoteca inversa, al morir, ¿qué pasa con mis hijos y su herencia? Esa es una muy buena pregunta y me gustaría que de pronto la explicáramos también en los dos contextos. El contexto de una persona que vive muchos años, pero también el contexto de una persona que pueda tener una muerte temprana, ministro. La hipoteca inversa garantiza que no solamente el disfrute de la vivienda, sino también el ingreso se dé a perpetuidad. Entonces, las familias que toman la decisión de vincularse a este producto, si viven por encima de la expectativa de los colombianos, si viven 90, 95, 100, 105, 110 años, hasta el último de sus días, van a poder disfrutar de ese techo, nadie los va a desalojar y si pactaron un ingreso mensual vitalicio, lo recibirán hasta ese día, hasta el último de los días. Pero hay una situación que inquieta a la inmensa mayoría de colombianos. ¿Qué pasa si hay una muerte temprana? ¿Qué pasa si, por ejemplo, una familia que entra a hipoteca inversa sufre un accidente y sufre ese accidente al segundo año o al tercer año o al quinto año? ¿Cómo hacer para que los familiares puedan reclamar ese predio si así lo desean? La respuesta es, va a ser muy clara la reglamentación en que los familiares pueden siempre, en casos de muerte temprana, reclamar el bien. Pueden hacerlo como, naturalmente, devolviendo los recursos que recibió la familia durante el tiempo que estuvo vigente la hipoteca inversa y algo que es muy importante, no van a tener que hacer ese pago de un día para otro. No tendría sentido que les dijéramos, listo, usted puede recuperar el predio, pero tiene una semana para pagar. Queremos que ese periodo en el que la familia haga esa reclamación sea un periodo de hasta 6 meses. Y me gustaría también que siguiéramos viendo otras preguntas que nos llegaron a través de Facebook. Señor presidente Duque, muy buenas tardes. El Señor lo bendiga por todo lo que usted está haciendo por Colombia. Yo quisiera saber por qué los entrenadores deportivos no recibimos ayudas del gobierno. En mi parte yo soy entrenadora, tengo escuela de fútbol, pero nunca recibí una ayuda del gobierno, no tengo trabajo, no tengo nada, soy mayor de 60 años. Quisiera saber también si una persona se tiene que trasladar de vivienda, ¿qué debe hacer? Muchas gracias, Dios le bendiga. Aquí me dicen que es doña Floralba Ramírez que nos han enviado también esta pregunta. Doña Floralba, en primer lugar, sí tenemos una línea también de crédito y de apoyo a las escuelas de formación deportiva. Esta la lanzamos con el Ministerio del Deporte y lo que me gustaría decirle a usted es que voy a pedirle al equipo de producción para que una vez concluyamos este espacio, una persona del Ministerio del Deporte que me reporte a mí hoy mismo que estuvo en contacto con usted, pueda explicarle los programas de ayuda que tenemos para las escuelas de formación deportiva y por supuesto también le voy a pedir a esa persona que hagamos la evaluación de si usted también es elegible para alguno de los programas sociales, particularmente el de ingreso solidario. Gracias por su pregunta, doña Floralba. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Rafael. Quiero saber cuándo abren de nuevo las iglesias del país. Don Rafael, justamente estamos expidiendo en los próximos 2 días el protocolo para los pilotos en lo que tiene que ver con las iglesias. Tenemos en varios municipios que no han presentado presencia de COVID a la fecha, pilotos que van a ser muy importantes en términos de aforo, en términos de distanciamiento, y con esto yo creo que empezaremos a darle cabida. Yo entiendo, y quiero hacer esta expresión, yo entiendo no solamente la necesidad para personas como usted que quieren tener ese espacio para la fe, para la religiosidad, sino que también entiendo la preocupación que tienen las iglesias en nuestro país. Hemos sido muy conscientes, sabemos de la importancia que tiene las prácticas de la fe para el pueblo colombiano. Yo personalmente soy una persona de fe
y a mí también me hacen falta esos espacios. Yo creo que con estos pilotos vamos a ir dando unos pasos que espero se vayan consolidando también en las próximas semanas. Justamente estaremos monitoreando esta semana cómo los primeros pilotos están avanzando, cómo está el comportamiento de los ciudadanos, cómo se va desarrollando el uso del tapabocas, el distanciamiento, la ventilación también de los espacios, y yo espero que con esto quede usted satisfecho de cómo vamos dando esos pasos. Entre otras cosas, la preocupación que tenían siempre los expertos es muchas personas, mucho tiempo en espacios cerrados a distancias cortas. Entonces justamente lo que queremos es adecuar tiempos, espacios, distanciamiento, el uso del tapabocas, también el uso de material antibacterial como el que tenemos aquí, y que eso nos pueda ir dando también una recuperación de algo que es muy importante para todos los colombianos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Señor presidente, muchas bendiciones para ti, señor presidente. Mi nombre es Randolph y aquí hay mucho contagio aquí de la ciudad de Cartagena. Y mi pregunta es si algunos sectores, centros comerciales, los peajes ya pueden laborar a partir del 1 de junio. Muchas bendiciones, señor presidente. Bueno, nos hace la pregunta Randolph Marín. Randolph, muy buena pregunta la que nos envías. Como te pudiste dar cuenta en las últimas semanas con el ministro Fernando Ruiz, estuvo el equipo de salud en la ciudad de Cartagena, estuvieron mirando cómo se estaba comportando la pandemia. Yo quiero agradecerle al alcalde William Dow, también quiero agradecerle al gobernador Blel, que estuvieron trabajando articulados, el doctor Benedetti, que es la persona que está en el terreno ayudándonos a hacer el monitoreo epidemiológico con el Ministerio de Salud, fue construyendo una serie de medidas entre las que estaban las restricciones a la movilidad en algunos barrios donde se hizo un mayor cerco epidemiológico. Adicionalmente se retrasaron la entrada de otros sectores, pero seguíamos manteniendo el vigor y el dinamismo, esperando obviamente con un poco más de gradualidad. Hemos visto un comportamiento afortunadamente distinto en los últimos días. No podemos bajar la guardia, es muy importante la disciplina ciudadana y por supuesto los pasos que tengan que ver con comercio tendrán que sustentarse en pilotos y en pilotos muy estrictos, y por ahora ese es un proceso que sigue con paso un poco más lento en la ciudad de Cartagena, porque queremos que el paso sea firme y con gran sentido de progreso. Ministro Malagón, aquí nos hace una pregunta que es interesante y nos la hace Patricia. Ya pronto lo que quiere es una respuesta un poco más general. Nos dice: presidente, ¿en qué consiste la medida de la hipoteca que anunciaron esta semana y cómo se puede aplicar? Yo creo que especifiquemos cuándo debemos tener listo el decreto, cuándo debemos estar viendo los prestadores de ese servicio, cómo hacer esa importante pedagogía. Y yo le diría, ministro, le pongo el desafío en un minutico, expliquémosle a todos los colombianos una vez más en qué consiste el formato de la hipoteca inversa. Perfecto, presidente. Los tiempos. Nuestra meta es que el producto esté habilitado a partir del segundo semestre de este año. Nosotros ya publicamos un borrador de decreto, recibimos comentarios de los colombianos, esos comentarios los estamos analizando, ya los estudiamos, los hemos vinculado en un nuevo decreto y lo estaremos expidiendo en los próximos días. ¿En qué consiste? En un minuto. La hipoteca inversa es la posibilidad para aquel que lo desee, colombiano de la tercera edad, de convertir su patrimonio, su vivienda, su apartamento, su casa en un ingreso vitalicio. De esta forma, la vivienda no solamente es el techo que los protege en el día a día, sino que también se puede convertir en un poderoso instrumento de aseguramiento en la vejez. Es como si aquellas familias que no tienen un ingreso, una pensión, un sueldo o quien los ayude en la tercera edad, pudieran encontrar en su vivienda la solución a su problemática de ingresos. Estamos seguros que para un país emergente como el nuestro, donde es tan alta la propiedad de vivienda en la tercera edad, pero tan bajo los niveles de pensión y de aseguramiento, esta estrategia va a servir para que muchos colombianos en la tercera edad cambien por completo su situación de ingreso y por lo tanto su bienestar. Y mire que aquí hay preguntas que las voy a decir así como así robotizadas, porque mire, son muchas. Nos describe Andrés Payares: y el evaluador independiente, ¿quién lo nombra? ¿Cómo es el trámite del perito? ¿Cuáles serían esos peritos? Ministro, ¿qué contestaría usted? Hay un listado de evaluadores que están además certificados, que están previamente registrados y que además la Nación certifica.
que son los que pueden hacer este trabajo. Lo escoge, lo propone seguramente la entidad financiera, pero al final del día lo aprueba la familia. Y no solamente aprueba el evaluador, sino el avalúo. Si por alguna razón la familia no está de acuerdo con el valor del avalúo o no está de acuerdo el fondo de inversión, pueden tomar la decisión de no tomar la hipoteca inversa. Aquí nos hacen otra pregunta. Nos dice, ¿una persona particular puede comprar una vivienda con hipoteca inversa? Nos pregunta James Ordóñez. La respuesta es que no, porque una vivienda con hipoteca inversa está protegida. ¿Y está protegida por qué? Porque el fondo no la puede utilizar y no la puede usufructuar mientras estén vivos los colombianos de tercera edad que hayan decidido tomar esta ruta. Entonces, no la pueden vender y no la pueden usufructuar porque el techo está garantizado para los colombianos hasta el último de sus días. A ver, miremos qué otra pregunta nos ha llegado por Facebook. Buenas tardes, mi nombre es Daisy Vanegas, tengo 26 años y soy del municipio Montebello, Antioquia. Mi pregunta, señor presidente, es para los jóvenes rurales, ¿qué programas existen en este momento que puedan apoyar nuestras iniciativas? Daisy, muy importante, a través de la página web del Ministerio de Agricultura puedes conocer varios programas. Uno es El Campo Emprende, que tiene que ver con apoyos para emprendimientos rurales. Es un programa bien interesante, hay capital semilla, busca la asociatividad. Segundo, Coseche y Venda a la Fija, que es para la venta de productos sin intermediarios a un plazo que sea bastante cómodo, a un precio justo y que permita tener una comercialización de manera sostenible. Tercero, El Campo Un Clic, donde tú puedes ofrecer tu producto a través de plataformas tecnológicas para que sea adquirido también de nuevo a un buen precio. Y lo otro tiene que ver con programas de formación donde dentro de los servicios de extensión queremos llegar a cerca de 550,000 pequeños productores que incluyen también a los productores rurales. Y desde luego también está la oferta de créditos y algo que es muy importante que venía del desarrollo de la Ley de Crecimiento Económico, que tiene que ver con las inversiones que se hagan en el sector rural durante un periodo de 10 años, tendrán 0 impuesto de renta a cambio de la generación de un mínimo de puestos de trabajo. ¿Qué otra pregunta tenemos? Cordial saludo, señor presidente. Quisiera hacerle una pregunta. Si yo llego a meterme en la hipoteca inversa y muero a los 2 años, ¿qué sucedería con mi propiedad? Muchas gracias. Esa pregunta nos la hace Jaime Lopera, ministro. Yo creo que usted lo explicaba hace un rato, pero volvámoslo a decir. Si don Jaime, por ejemplo, entra en hipoteca inversa y fallece en los 2 años subsiguientes. Ahora, el producto está diseñado para pagarle a él durante todo el ciclo de vida, pero miremos las opciones. Si él está casado, su esposa es mayor de 65 años, supongamos que don Jaime tiene 70, ¿cómo funciona la hipoteca inversa? ¿Cómo funciona también con su cónyuge más joven? Don Jaime, usted solamente puede aplicar a una hipoteca inversa si tanto usted como su cónyuge tienen más de 65 años. Si ambos tienen más de 65 años, la hipoteca inversa estará vigente, es decir, pueden disfrutar de la vivienda y recibir la renta mensual hasta que fallezcan ambos. Es decir, si alguno de los dos llega a fallecer, su pareja va a seguir recibiendo los flujos, la totalidad de los flujos hasta el último de sus días. Pero es importante precisar que tienen que ser los dos mayores de 65 años. Así es, si por ejemplo tenemos una pareja de un mayor de 60 años y está casado con alguien de 40 años, no aplica para la hipoteca inversa, tienen que ser ambos mayores de 65. En el momento en que fallece la pareja, en el momento en que fallecen los dos, existe la posibilidad de que la familia reclame ese bien, que haga el pago de los flujos que recibieron sus padres y para eso les vamos a dar un periodo de hasta 6 meses. Es decir, cuando hay muerte temprana, existe la garantía de que la familia puede reclamar la propiedad del bien. Muchas gracias, ministro Malagón. Y bueno, ese nos fue rápido nuestro espacio de Facebook Live. Mañana también estaremos a las 6:30 contestando muchas preguntas. Le voy a decir, ministro, que me acompañe mañana también. Yo creo que van a seguir apareciendo más preguntas de los colombianos. Lo que hemos recibido hoy a través de las redes ha sido la locura. Muchos colombianos interesados. Hemos visto además a muchas personas que vienen de centros de atención y estudio
de la tercera edad, respaldando también la medida. Como decimos, son 38 países ahora con Colombia que la tienen, muchos países de Europa, algunos de América Latina, Norteamérica, y es un producto más para la protección de la vejez. Así que les quiero agradecer que nos hayan acompañado el día de hoy en el Facebook Live. Mañana estaremos nuevamente a las 6:30 y los quiero dejar con el mensaje de cómo protegernos frente al COVID-19. Que Dios los bendiga. La familia Pérez se levantan a las 5 de la mañana, se suben al carro, evaden el primer retén, toman la ruta más larga para no pasar por los peajes, llegan a un pueblo cercano, van a la piscina, van a comer a la panadería. Carlos Pérez, el padre, es asintomático. Él no lo sabe y llevó el virus a un pueblo donde no había casos. Familia Pérez, ¿por qué salieron de viaje el puente? Su excusa: estamos cansados de estar encerrados. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.